Ayer nos enviaban imágenes, 12 del día, 30 minutos, varios oyentes a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, de vehículos, de chivas, de buses que entraban a través de Soacha a Bogotá con 3.000 indígenas que venían del departamento del Cauca, de Nariño y de Putumayo. Estos buses, estos 3.000 indígenas que llegaron a la capital, le están pidiendo al gobierno nacional que los escuche para avanzar en mecanismos de seguridad en sus territorios, acceso de servicios básicos, la defensa de sus derechos territoriales y culturales. No es la primera vez que recibimos en la capital a indígenas que se desplazan desde estos departamentos y por eso hoy está con nosotros el viceministro para el Diálogo Social y de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, que es el que tiene pues el encargo de sentarse con estos indígenas que llegan a decir, por favor, respóndannos sobre compromisos adquiridos. Viceministro Rondón, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Blue Radio. Muy buenas tardes para todos ustedes y con toda la disposición para aclarar algunas de las inquietudes que hay. Listo. Estos 3.000 indígenas que llegan a la capital precisamente a hablar con ustedes por la situación de servicios básicos, derechos territoriales, seguridad y temas culturales en esos 3 departamentos, ¿cómo se va a abordar la conversación y cómo va a ser la agenda de diálogo entre el gobierno nacional y ellos? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos compañeros indígenas que vienen de estas 3 regiones que has mencionado, ellos hacen parte de una organización indígena que se separa de la Mesa Permanente de Concertación, que es la gran mesa de diálogo que tienen todos los pueblos indígenas. Parte de ellos, algunos por lo menos, algunos vienen del grupo de los nietos de Quintín Lame, los indígenas Misad de la María, algunas separaciones de los Pasos y Quillacingas. Lo primero que están solicitando es un espacio igual al de la MPC, que es un espacio de interlocución, porque lo que tenemos acá es, como puede pasar en cualquier organización humana, poblacional, una diferencia interna. Entonces lo primero que hay que decir es que ellos están solicitando un espacio de interlocución distinto al de la MPC, que ya está formado por norma, y que la Corte Constitucional nos ha planteado que debemos respetar los pueblos ancestrales y desde los gobiernos mestizos, como se menciona, no podríamos entrar a dirimir problemas de representatividad en ese sentido. Eso es lo primero que habría que aclarar. Por tanto, lo que hemos hecho es, desde el día 31 y días anteriores, hemos tenido una interlocución con ellos constante, con ellas, y en la mano del distrito generar los espacios logísticos y administrativos para atender y generar una hoja de ruta, pero que no vaya en menoscabo de lo que nos ha planteado la Corte Constitucional, que es la autonomía de los pueblos. Sí, viceministro, ayer desde la Alcaldía de Bogotá comunicaron en la noche que habían hablado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Público y que se habían acordado las condiciones para que estas comunidades indígenas que llegaron a la capital pasaran la noche, pernoctaran en el Parque El Renacimiento. Sin embargo, minutos después afirman desde la Alcaldía que estas comunidades dicen que van a permanecer en la Plaza de Bolívar hasta que el presidente Petro los atienda. ¿En qué van estas mesas de diálogo? ¿De pronto se podría abrir un espacio con el presidente? De momento se va a manejar a través del ministerio. Lo primero que hay que decir es que estamos generando una hoja de ruta de diálogo, lo tenemos de un diálogo constante, pero que sean sobre la base de lo que constitucionalmente podemos hacer. Un ejemplo de lo que se está trabajando aquí. Es como si nosotros y nosotras no estuviéramos de acuerdo con las disposiciones del Congreso de la República y automáticamente formáramos un Congreso paralelo con Cámara y Senado. Eso rompería la institucionalidad y se coabaría todo lo que tiene que ver con la autonomía de los pueblos. De tal manera que lo que estamos trabajando aquí, la hoja de ruta, tiene que ver con temas de seguridad, con temas de algunos acuerdos que están no a satisfacción en cumplimiento, pero el tema organizacional interno de autonomía de los pueblos, estamos generando y les estamos proponiendo un espacio autónomo entre los diferentes pueblos para que diriman sus diferencias frente al marco de la representatividad y quién dirime o no, o quiénes son los representantes de los pueblos indígenas, como también nos lo ha dicho la Corte Constitucional. Entendemos, viceministro, esa división a la que usted hace referencia dentro de los pueblos indígenas, pero las personas que están participando en este momento en Bogotá lo que han dicho es que el gobierno nacional tiene preferencias por algunos de los grupos indígenas que usted dice que están en esta mesa ya formada. ¿Es así? ¿Usted qué le responde a estas personas que tienen esta insatisfacción? Dicen que no están siendo escuchados de la misma manera que otras comunidades.
No, por lo menos, mira, aquí tenemos compañeros y compañeras del pueblo Misak y nosotros estamos sentados con los pueblos Misak. Hay compañeras y compañeras del pueblo de la organización CRIP, estamos sentados con el CRIP. Hemos estado sentados. Voy a colocar un ejemplo de lo que tenemos. Uno de los líderes, Enrique Yalanda, de la parte de La María en el Cauca, hay una disputa por quién es o no el representante, la máxima autoridad de ese pueblo, de esa organización. Ya se hizo una revisión, quien tiene ahorita la administración de ese pueblo es su tío, ¿sí? Entonces no es que haya preferencias, lo que pasa es que si autónomamente se define quién es la gobernadora, el taita, el mamo, quien representa a ese grupo poblacional, pues nosotros no podríamos pasarnos por la autonomía de los pueblos. Ejemplo está la sentencia T302 frente al pueblo Guayú, o la sentencia que en diciembre saca la Corte Constitucional frente a la diferencia del pueblo arahuaco de quién es el cabildo gobernador. Entonces, tal vez ellos sientan, nosotros no hemos negado, nos hemos reunido en las diferentes ocasiones personalmente, quienes habla, se ha reunido con diferentes pueblos y organizaciones, pero el tema del espacio de interlocución lo definen ellos, y no podríamos nosotros generar espacios de interlocución por fuera de los autorizados. Claramente ahorita Viceministro. Señora. Sí, viceministro Rondón, quedémonos un poco en eso, porque usted nos dice que cuando hay problemas de representatividad, pues que el gobierno no es el llamado a dirimir esos problemas, pero si no se dirimen, pues entonces esto se va a seguir repitiendo. ¿Quién es la institución o quiénes son las personas llamadas a dirimir ese problema de representatividad y cuánto se demoraría, cuánto se tiene estipulado que se podría pues demorar en solucionarlo? Porque veo en las imágenes que hay niñitos chiquitos y son niñitos que van a amanecer en el parque, que están pues digamos en un estado de desprotección porque están a la intemperie. Bueno, muy bien, aquí habría que separar dos cosas. Uno, el Ministerio Interior, desde lo que se conoce como el gobierno de los mestizos, es la autoridad para el tema de registro de las comunidades étnicas. Ahí lo tenemos claro. Y dos, internamente en sus diferentes niveles de articulación y de gobierno son los que son encargados de dirimir esas diferencias. ¿Qué hacemos como gobierno mestizo? Damos las condiciones logísticas. Vuelvo y pongo el ejemplo de la diferencia que hay con la escogencia del cabildo gobernador Arhuaco. La Corte Constitucional nos plantea en un fallo del diciembre 17, del 2024, que como hay una diferencia entre los pueblos ancestrales y tradicionales, ancestrales entiéndase sus abuelos, y los tradicionales son como las nuevas generaciones, quienes tienen que, en primera instancia, definir esta diferencia y generar un espacio autónomo, son ellos, lo ha dicho la Corte Constitucional. Hemos hecho la misma pregunta a la Corte Constitucional. Bueno, y cuando pasan 5 años y no se ponen de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque cuando no hay una persona quien administrativamente sea la autoridad al gobierno de los mestizos, como somos nosotros, es complejo trasladar recursos. Y le hemos preguntado a la Corte, si esto se demora 5 años más, ¿qué hacemos? Que es lo que la Corte no nos ha indicado, pero sí nos ha dicho no nos metamos a dirimir, nosotros registramos, mas no reconocemos, que es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita, señor? No, es que quería pasar ya a hablar del tema de lo que están pidiendo las personas que llegaron ahí a Bogotá, más allá de estas divisiones de las que usted nos está conversando, porque dicen las personas que llegaron a manifestarse, las comunidades indígenas que requieren o requieren pacificar sus territorios, que ellos tienen alternativas de paz, porque lo que está haciendo ahora el gobierno nacional no está funcionando, y también están hablando del derecho, por ejemplo, a formar resguardos, al derecho al territorio. Estas reivindicaciones que tienen estas personas, ¿en qué van? ¿Ustedes desde el gobierno cómo las ven? ¿Tienen solución para ello? Claro, señora. Entonces, mira, con esto, tú dices un derecho a formar resguardos, venimos al gobierno propio y ahí es donde estamos trabajando. 2, la hoja de ruta que tenemos, que estamos generando con ellos y estamos trabajando con ellos y con ellas, que la reunión será esta tarde. La idea es que en esos puntos que no toquen la autonomía propia de los pueblos, vamos avanzando. Temas de seguridad, temas de proyectos, temas de mejorar las condiciones de vida, de la infraestructura del territorio. Ahí vamos avanzando. En lo que estamos un poco enredados, por así decirlo, es cómo desde el gobierno de los mestizos hacemos interrupción a una desarmonización, como ellos lo plantean, una desarmonía, para generar los espacios de representatividad interna.
máxime cuando la Corte Constitucional nos ha dicho que no podemos meter. Entonces estamos dividiendo la agenda en lo que podemos ir avanzando, como tú lo has anunciado, y donde estamos buscando mecanismos para que internamente, y vuelvo a un llamado muy respetuoso a todos los pueblos indígenas ancestrales, nosotros como gobierno nacional estamos dispuestos a generar las condiciones logísticas para que ellos, donde quieran, cuando quieran, se reúnan autónomamente, diriman sus diferencias y poder tener un interlocutor válido para los diferentes pueblos indígenas sin menoscabo de la autonomía de los pueblos. Viceministro, además de esta protesta en el centro de Bogotá, hay un bloqueo desde hace algunas horas en la vía panamericana entre Cali y Popayán. Allí hay unas comunidades indígenas también en el sector de El Cairo, Cajibío, protestando. ¿Son las mismas comunidades que están en Bogotá? ¿Son los mismos resguardos? ¿Qué están pidiendo ellos y qué está haciendo el gobierno para habilitar el paso por esa carretera? Sí, ya tenemos una mesa instalada desde el día de ayer. Ya hay paso intermitente. El día de mañana se instalaría una mesa con algunas de las comunidades y igual dividimos las dos cosas. Uno es lo que tiene que ver con la generación de gobiernos propios como tal y reivindicaciones, y dos, por lo menos hay un tema con la Agencia Nacional de Tierras que está ya al tanto, estará mañana instalando con el Ministerio de Agricultura, el viceministro de Agricultura también está atento. Entonces, digamos, ya hay una mesa de trabajo ahí en la zona del Cairo, en el Cauca. Bueno, viceministro, queremos preguntarle también por lo que se ha asignado precisamente a las comunidades, organizaciones indígenas. Estoy hablando de la UNIC, del CRIC. Revisando, el gobierno Petro ha entregado 314.000 millones de pesos, hemos revisado 81 contratos. ¿Cómo se está revisando precisamente este presupuesto de las organizaciones indígenas? ¿Ellos tienen solicitudes, mayores necesidades, están pidiendo más presupuesto? Bueno, lo primero hay que decir es que estos convenios de recursos con los pueblos indígenas no solamente vienen con el gobierno Petro, gobierno Duque, gobierno Santos, todos los gobiernos de una u otra forma han tenido esa serie de recursos a los pueblos indígenas en el marco de la autonomía y las conversaciones de gobierno a gobierno. Dos, claramente han venido solicitando un incremento en algunas inversiones para ellos mismos, por lo menos tema de caminos, de veredales y fortalecimiento de sus territorios. Entonces sí se ha solicitado, pero como todos sabemos, parte de la crisis fiscal, de las múltiples explicaciones que tenemos, ha generado que lo que nos han solicitado pues no se cumpla con las expectativas, porque pues tenemos un tema de recorte presupuestal y pues aumentar un recurso que no tenemos en este momento es complejo, pero sí es importante aclarar que no solamente el gobierno Petro, podemos revisar gobierno Duque, es más, nosotros estamos terminando de cumplir acuerdos de 4 o 5 años que dejó pactados el gobierno Duque. Sí, pero en ese sentido son 300.000 que este gobierno ha entregado, 300.000 millones, es decir, usted lo que está señalando es que estas comunidades indígenas están solicitando, exigiendo mayor presupuesto a esto que ya se les ha asignado. En el marco de la autonomía y definición propia de los pueblos es algo normal. En el caso de mayor legitimidad a su territorio, y yo creería que es importante entenderlo que cuando se monetiza una solicitud habría que profundizar en ella. Estamos hablando, y es importante, por lo menos unos proyectos interesantísimos que han hecho algunas comunidades en Nariño, como los Pastos y Quillacinga, que han hecho vías autónomas de ellos, han hecho centros espirituales, han hecho una serie de cosas que mejoran el territorio y que se solicite mayor inversión por parte del gobierno nacional, pues es algo que es dentro de lo dinámico, es lo normal. Pero sí, señores, que han solicitado más presupuesto. Y tengo una última pregunta para usted, viceministro, agradeciéndole su tiempo, y es que claramente pues los 3.000 indígenas llegan a la capital, llegan a Bogotá, y ustedes me imagino que tienen que tener una conversación con la alcaldía, porque pues dónde se van a ubicar, en dónde van a dormir. La vez pasada o las veces pasadas que hemos tenido acá en la capital la llegada de la población indígena, pues se han quedado durante meses, ha habido problemas incluso familiares, problemas de desnutrición de los niños en el parque de Tercer Milenio. En esta oportunidad, ¿cómo se está haciendo esa organización y esa coordinación entre el gobierno nacional y la alcaldía, ya que la razón por la cual llegan los indígenas a Bogotá es para hablar con el gobierno?
Claro, pero hay que entender también, y muchísimas gracias para poder aclarar ese espacio. Desde los gobiernos, va a hacer un pequeño recorrido, de Lucho Garzón, Clara López, Gustavo Petro en su época cuando fue alcalde, el alcalde Peñalosa y Claudia López, han prestado los coliseos para que esta gente se quede temporalmente. El distrito como tal es la máxima autoridad y el primer respondiente de las condiciones humanitarias de las personas que están en Bogotá. El gobierno nacional aporta en lo logístico y en lo administrativo la solución del inconveniente. Voy a colocar un ejemplo. Cuando en la administración del señor Peñalosa tuvimos la crisis de migración de los venezolanos, se montó un campamento para la población venezolana mientras se solventaba la situación desde Cancillería. De tal manera que el distrito, es importante que como se han hecho las demás alcaldías, yo he estado trabajando en la alcaldía de Clara López, Claudia López, Gustavo Petro, me tocaba a mí hacerme responsable de parte de la logística y siempre fueron los coliseos prestados y el gobierno nacional presta la logística, como la alimentación y todo lo que tiene que ver con baños y algunos temas administrativos, mientras se solucionan las peticiones, pero eso siempre se ha venido dando. Por eso la alcaldía de ayer pone a disposición un parque, pero digamos ese es el diálogo que se ha tenido con el alcalde. Pero digamos como que el presupuesto para tener a estos visitantes a Bogotá de las comunidades indígenas le corresponde a la capital y no al gobierno nacional, que es con quien vienen a hablar. La capital presta las instalaciones que ya tiene. El gobierno nacional pone la alimentación y todo lo logístico. ¿Y ustedes? Un ejemplo para corregir, digamos que hay un malentendido. Algunos dicen, no, le corresponde al gobierno nacional. ¿Quién es el administrador de los escenarios en Bogotá, Medellín y Cali? Pues las alcaldías. Si eso fuera así, el gobierno nacional pone a disposición el campín. ¿Ves? Pero como es la alcaldía la que administra los escenarios donde esta gente debe pernoctar para dar unas condiciones dignas, es el gobierno nacional el que debe proporcionar temas como la alimentación y los baños y otras tantas cosas. Pero la infraestructura, como la administra el municipio o el distrito, es el que debe proporcionar. Viceministro, ustedes están calculando que cuánto tiempo tienen que proporcionar tanto gobierno como distrito logística para estos visitantes a la ciudad, del departamento del Cauca, del Putumayo y demás. Nosotros calculamos que esto debe ser en breves días porque es una charla política y debe generar una ruta de trabajo que va en dos sentidos. Una, lo que tiene que ver con potenciar sus espacios autónomos para la definición de sus gobiernos propios, y lo siguiente es todo el tema de política pública que le concierne tanto al gobierno nacional y también hay que decirlo, de los gobiernos locales como por lo menos la gente que viene del Putumayo, la gente que viene de Nariño, la gente que viene del Cauca, y viene siendo población indígena del Cauca, de Nariño y Putumayo. Y esas gobernaciones también tienen que poner un recurso, ¿no? Entonces, digamos que también para tener esa claridad, y esperamos que sean muy pocos días, porque la idea es que tengamos una hoja de ruta muy clara para seguir invirtiendo en los pueblos indígenas. Pues viceministro para el Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, del Ministerio del Interior, gracias por aceptar esta conversación, pues para hablar de cómo se va a hacer esa negociación con los 3.000 indígenas que llegan del Cauca, Nariño y Putumayo. Feliz tarde y pues mucha suerte en este diálogo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos atentos para lo que se necesite. Muy amables. Importante claridad la que nos hace el viceministro Lina en términos presupuestales. Mire que él dice al final, Cauca, Nariño y Putumayo tienen que poner plata también, porque acá pues hay que garantizarle los derechos humanos a estas personas. Vienen niños, vienen familias, hay que darles la alimentación, dónde van a dormir, etcétera, etcétera. Y esto es una división de gastos entre distrito, capital, gobierno y esos 3 departamentos. De acuerdo, y sobre todo muy importante entonces sí debemos hablar con el gobierno distrital y entender entonces cómo están organizando, precisamente él decía cuáles son esas instalaciones que van a disponer a estos, pues a los indígenas, a estas comunidades que están llegando a la capital, porque como lo mencionaba Ana Cristina, pues también vienen menores de edad. Son muchas condiciones que se deben garantizar para que ellos puedan estar dignamente mientras se puede solucionar precisamente y que haya un diálogo
entre el gobierno nacional y pues las pretensiones que traen las organizaciones indígenas. Pero fíjese, Lina, que ahí el viceministro Rondón nos decía un problema muy importante y es el siguiente, es cómo se dirimen esa representación, esas diferencias en representación que hay entre las distintas comunidades, porque si esto no se resuelve, si esto se sigue prorrogando, es algo que se va a repetir. Y aquí los grandes perjudicados son las personas que están siempre, los indígenas que están siempre en estos desplazamientos, que cada vez que tienen un problema porque no tienen esa representación conjunta, tienen que estar moviéndose. Entonces, dirimir esa dificultad, esa diferencia en representación es fundamental, que ya sabemos, ya nos dijeron, el gobierno no lo puede hacer, eso se debe hacer. Y lo segundo, más allá de quién es el encargado de cada parte de la logística, es lo que hemos visto y lo que históricamente vemos que pasa cada vez que llegan estos, digamos que llegan estas personas indígenas y todas estas condiciones de vulnerabilidad, lo que provoca en la convivencia, lo que provoca en términos de maltrato a los niños, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres. Entonces es... Claro, pero la pregunta delicado. era, Ana Cristina, porque se termina utilizando políticamente en esta polarización en la que estamos. Entonces, claro, ¿quién se debe hacer responsable? Porque ya sabemos que el gobierno nacional constantemente se ha enfrentado, no solo en este gobierno, sino en el anterior, con la administración de Bogotá, y termina la visita de los indígenas a la capital en un tema de disputa entre presidencia y alcaldía. Entonces, que dijo ¿quién es la Galán, responsabilidad Camila? de la organización y de la logística de la estadía de estas personas en la capital? Camila, había dicho Camila. Galán que él pedía que el gobierno nacional asumiera los costos de la logística, entiéndase baños, todo lo que se requiere para que estas personas estén allí. El gobierno nacional no va a asumir esa responsabilidad total, como lo dijo ahorita el viceministro. Yo le entendí que iban a asumir el tema de alimentación, por ejemplo, eso lo entendí yo. Sí, pero que los estadios tienen que darlos el distrito. Que sí, como que esta es la casa, esta es Bogotá, es su casa, entonces ellos son los encargados de administrar cada cuarto, mejor dicho, cada lugar donde se va a quedar cada persona, y nosotros entregamos alimentación. Claro, y entonces Bogotá dice, pero ustedes son los del lío porque vienen a hablar con ustedes que no han cumplido. Exacto, entonces, que eso fue lo que dijo el alcalde. Entonces ahí están en ese, y siempre termina en una disputa política, y no quiero ser ave de mal agüero, pero podríamos terminar exactamente en lo mismo en esta oportunidad. Vamos a hacer una corta pausa, una pausa cortitita, y ya regresamos porque se publicó el ranking de